Mozart, ayer conocimos que este fin de semana la comisión numerosa que nombró el presidente de la República para la reforma, su gestión de líneas maestras y modificar la reforma de la Policía Nacional, se reunió por segunda vez, pero esta vez para conocer la hoja de ruta y además pasar balance a una serie de trabajos que había en archivo que tenía el responsable de la comisión, de asesores internacionales que habían sido consultados y nacionales acerca de la línea central que debía seguirse para la modernización de la Policía Nacional. En atención a eso, parece que entonces pudieron establecer una hoja de ruta y al mismo tiempo crearon comisiones de trabajo, subcomisiones dentro del grupo, para que cada una trabaje en las áreas que le son asignadas a los fines de tener un informe final de los aspectos importantes que componen lo que pudiera llamarse una nueva estrategia para la organización y modernización de la policía. Una de las acciones que también se tomaron fue abrir un espacio para oír a los policías, principalmente a oficiales que han hecho carrera policial y que tienen su particular visión de cómo debiera ser la policía o la experiencia acumulada hasta ahora, lo bueno y lo malo. Me parece que han iniciado entonces ya los trabajos de lo que se creía que era una comisión tan numerosa que iba a ser difícil reunirla. Pues no, han tenido 2 reuniones y la última muy importante, por cierto. ¿Qué te parece todo este ambiente referido a la reforma? Bueno, nosotros seguimos deseándole suerte a esa comisión y seguir apoyando la voluntad del presidente de iniciar en firme un proceso o de retomar un proceso de reforma de la Policía Nacional, que es lo que él se ha planteado. Yo pienso que una buena parte de lo que necesita la policía se esbozó muy bien hace ya un par de años, hace algunos años, y se establecieron líneas de acción que se detuvieron o que no se ejecutaron. Por las mismas razones que hoy el presidente Luis Abinader dice, de sectores internos dentro de la policía, dice él, que se resisten a esos cambios. Entonces yo pienso que por donde debe empezar todo esto es precisamente por retomar una ruta que ya comenzaba a dar notaciones de que era la vía por donde debía ir la policía. Primero, la formalidad de cómo estructurar el cuerpo. Y el cuerpo llegó a estructurarse en tres grandes estamentos. Un estamento en el orden ejecutivo, un estamento en el orden de la investigación, ¿verdad? Y un estamento en el orden de la comunitario y de prevención. Pero además se habían dado lineamientos muy claros en el sentido de hacia dónde debía ir las mejoras para los miembros de ese cuerpo. Y el presidente Luis Abinader, por ejemplo, se ha puesto como meta, como propósito, incrementar los salarios en forma sustancial de los policías, mejorar el sistema para que la salud y los servicios que precisa ese cuerpo y sus familiares pues sean efectivos. Esos son componentes importantes dentro de la reforma, y todo eso está esbozado en aquel esquema que se inició y que se torpedeó desde y fuera de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué me preocupa a mí ahora? Que es el propio presidente el que ayer establece y le dice con toda franqueza al país que existen sectores internos de la policía con resistencia a la reforma. Pues yo creo que hay que identificar a esos sectores
Pues sí, sí. Si están ahí hay que identificarlos para poder erradicarlos o para poder disminuir su grado de influencia o para conocer cuáles son los mecanismos que utilizan para objetar la reforma. Que unos van desde dificultar la situación interna con las informaciones que por mucho tiempo han manejado y otras van a vías de hecho peligrosas de crearle situaciones a la sociedad para procurar detener el proceso de cambio en la organización. Yo insisto en que esto es muy complejo e insisto en que quisiera ver aquí a técnicos especialistas que han estado en la propia Policía Nacional y no los veo. Yo pienso que hay jefaturas que fueron históricas, jefaturas de la policía que hicieron aportes importantes en función de mejorar ese servicio policial en el país, que deben ser tomados en cuenta también. Creo que el presidente debe tener ahí en sus archivos una buena parte de todo aquel trabajo que él como candidato recibió por parte de las autoridades policiales, por ejemplo, de Nueva York, que él apeló a ese recurso con el señor Giuliani. ¿Lo recuerda, Pedrito? Para todo el sistema de reforma, no solo de la policía, sino de todo el sistema de seguridad en el país. Entonces, esos son de los elementos que yo creo que deben ser retomados y tomar en cuenta definitivamente que toda esta acción va a meritar, de más que de una comisión como esa, diversa, que yo respeto muchísimo, va a meritar de un gran acuerdo, de una gran alianza nacional que incluya el liderazgo político, que incluya el liderazgo empresarial y que incluya a jefes militares, o sea, los estamentos militares en sus diferentes instancias y personajes importantes en los cuales se invirtió muchos recursos en su capacitación, que están ya fuera incluso de la Policía Nacional, fruto de esos desafueros de muchos jefes policiales que se deshicieron, buscaron forma de sacar agentes importantes que tienen mucho que aportar. Ahí tienes tú el caso del general Reynoso, que tiene un historial maravilloso en materia de persecución del crimen en diferentes provincias del país, un hombre que está fuera. Mozart, hay otros muchos que están fuera quería decir, y que ameritan ser escuchados, debidamente escuchados por la comisión. Quería decir que todos deben hablar, todos deben hablar, es verdad. Pero quería decir, antes de cerrar el tema, que ya nos vamos, nos quedan unos segundos, que el momento es bueno. Pocas veces se nos había presentado un escenario tan factible para la reforma. Primera cosa. Segunda cosa. Los intereses que ha creado la Policía Nacional son vastos. Si tú oyes los medios y los opinantes, te das cuenta que están moviendo todos sus hilos, los que están ahí dentro, para preservar posiciones. Incluso es verdad que también sentaron raíces en grupos empresarios. Por supuesto. Claro. Y todo eso se está moviendo. Pero aún así quisiera advertir que el momento es ideal. La autoridad y la firmeza que muestra el presidente no ha dejado dudas. Así es. Se puede penetrar con el escarpelo y producir las reformas que sean necesarias. Y hay que apoyarlo. Mira, nos vamos. Mañana volvemos con el Guayacán. Dios mediante. ¿Cómo no? Nos vemos. Bien, cuídense.